La tensión continúa en aumento a nivel global. La reciente intensificación de las tensiones en Oriente Medio ha empujado a la región al borde de un conflicto de gran envergadura. El sábado, aviones de combate israelíes llevaron a cabo bombardeos en áreas relacionadas con la milicia Hezbollah, apoyada por Irán en Líbano y Siria, en respuesta a un letal ataque con drones en Tel Aviv el día anterior. Esta fue la primera ocasión en la que Israel atacó de manera directa a esta milicia, tras meses de aumento de los ataques por parte de Hezbollah. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Los aviones israelíes ejecutaron un ataque aéreo de gran magnitud contra la milicia libanesa de Hezbollah, apoyada por Irán, apuntando hacia la principal ruta de abastecimiento de armas de su adversario. El propósito principal era atacar depósitos de combustible, instalaciones energéticas y otras estructuras en el puerto bajo el control de Hezbollah, con el objetivo de disminuir la fuerza de la milicia e interrumpir las rutas de abastecimiento desde Irán. Fotografías y grabaciones mostraron gigantescas llamas y nubes de humo emergiendo del puerto. La incursión aérea de Israel fue una misión minuciosamente organizada, llevada a cabo con la participación de una docena de aeronaves de la Fuerza Aérea Israelí, entre las que se incluían aviones sigilosos F-35, cazas F-15, aviones de reconocimiento y aviones cisterna. La necesidad de estos últimos se debió a que el objetivo estaba a unos 2.000 km de distancia de Israel. Este ataque fue llamado Operación Brazo Extendido. Este evento destacó las tensiones en la región y la intrincada red de alianzas y rivalidades geopolíticas en juego. Israel también se vio envuelto en un enfrentamiento con los hutíes, respaldados por Irán, en una etapa posterior. Fotografías tomadas por personas en la ciudad sureña de Eilat mostraron a las aeronaves de Israel dirigiéndose hacia Yemen el sábado por la tarde. En un comunicado, el ejército israelí informó que aviones de combate bombardearon blancos militares pertenecientes al régimen terrorista hutí en la zona portuaria de Hodeida, Yemen, como represalia a una serie de ataques dirigidos contra el Estado de Israel en los últimos meses. Los bombardeos aéreos se centraron en almacenes de gas y petróleo, así como en una planta de energía en el puerto de Odid, ubicado en el Mar Rojo, que, según Israel, se utiliza con fines militares. Este puerto, bajo el control de los hutíes, alberga infraestructuras clave para la exportación de petróleo. El ataque provocó incendios que llevaron a cortes de electricidad en toda la zona. El canal de noticias Al Mayadeen TV informó que unas 80 personas resultaron heridas a causa de los ataques. Las autoridades yemeníes también informaron sobre pérdidas de vidas, aunque no se proporcionaron más detalles. Cabe destacar que nunca antes las fuerzas de defensa de Israel habían realizado un ataque en Yemen. El contraalmirante Daniel Agar, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, describió el ataque como uno de los más extensos y distantes ejecutados por la Fuerza Aérea Israelí. La operación requería una meticulosa organización debido a las múltiples amenazas presentes en la zona. Según el ejército israelí, el puerto bajo control de los hutíes ha sido utilizado en varias ocasiones para importar armas desde Irán, lo que convierte al puerto en un objetivo militar estratégico. Mohamed Abdul Salam, portavoz de los hutíes, expresó que Yemen estaba sufriendo una agresión por parte de Israel. Aseguró que los ataques fortalecerían la determinación de Yemen de seguir apoyando a Gaza. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, declaró: "El valor de la vida de los habitantes de Israel es incalculable. Si intentan agredirnos, las consecuencias serán idénticas". El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también fue contundente al afirmar que defenderán al país con todas sus fuerzas. Este conflicto refleja el endurecimiento de las posturas en una región ya frágil. La Biblia enseña sobre la importancia de la paz, como Jesús menciona en Mateo 5:9, "Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios". Sin embargo, la realidad es que el conflicto persiste y las consecuencias humanas son devastadoras.
Aunque los gobiernos pueden considerar justificadas sus acciones, es fundamental recordar que la vida humana debe ser valorada por encima de cualquier objetivo militar o político. En Proverbios 16:7 se nos recuerda: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Es un llamado a considerar si las acciones se están llevando hacia la paz o perpetuando ciclos de violencia. Sin un verdadero esfuerzo hacia la reconciliación, la región podría enfrentar consecuencias aún más graves. Solo cuando los líderes y las naciones prioricen la paz, veremos una verdadera solución a estos conflictos. El objetivo de bloquear el puerto israelí de Eilat. Israel se encuentra actualmente inmerso en un conflicto con Hamás en el sur de Gaza y está enfrentando a Hezbolá en el norte del Líbano, con intercambios constantes de disparos, siendo respaldados por Irán. La respuesta del sábado parece haber sido cuidadosamente medida para evitar desencadenar un conflicto a gran escala en un tercer frente. El ejército de Israel comunicó que no planeaba reforzar las regulaciones de emergencia después del ataque, ya que no preveía que este desencadenara una escalada más severa. Desde noviembre, Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados han llevado a cabo una serie de ataques contra numerosos objetivos hutíes en Yemen. Durante meses, han estado intercambiando valiosa información de inteligencia con Israel, como respuesta a los ataques hutíes que han perturbado la navegación en el Mar Rojo, obligando a cientos de barcos mercantes a desviarse por la costosa ruta alrededor de Sudáfrica. Según el Consejo de Seguridad Nacional, Estados Unidos no participó en los ataques del sábado ni colaboró con Israel en su ejecución. En el comunicado se declara que se reconoce y se respalda completamente el derecho de Israel a defenderse. Mientras tanto, la incursión aérea del viernes con drones en la capital israelí, Tel Aviv, llevada a cabo por los rebeldes hutíes de Yemen, fue recibida con entusiasmo por los funcionarios iraníes y fue elogiada en los medios de comunicación oficiales del país. Según Israel, un ciudadano perdió la vida y otras 10 personas resultaron heridas en un ataque que ocurrió en una ubicación central que incluía una oficina de la Embajada de Estados Unidos. El líder espiritual de las oraciones del viernes en Teherán, Mohammad Hassan Abu Torabi Fard, al dirigirse a sus seguidores, quienes entonaron cánticos de muerte a Israel, expresó: "Este acto fue una señal para detener los violentos ataques sionistas contra los habitantes de Gaza". Los clérigos e imanes iraníes, conocidos por su enfoque estricto, son designados por el líder supremo, el Ayatollah Ali Jamenei. Los temas de sus sermones son cuidadosamente seleccionados en colaboración con la oficina de Jamenei para asegurar que sus puntos de vista oficiales lleguen a la audiencia de manera efectiva. Por otro lado, Abu Torabi Fard demostró cautela al separar a Teherán del ataque. Expresó que el avión de guerra había sido creado por jóvenes yemeníes, a quienes alabó por su habilidad, astucia y entusiasmo, después de que Israel iniciara una guerra devastadora contra Gaza en respuesta al ataque de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre. Los rebeldes hutíes de Yemen prometieron tomar represalias contra el Estado judío. Su estrategia principal ha sido perturbar la navegación internacional en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, donde dicen haber atacado barcos con bandera israelí y con destino a Israel. Sin embargo, el ataque del viernes marcó la primera vez que el grupo llevó a cabo un ataque mortal en suelo israelí. Este conflicto se ha intensificado en la región, con varios actores regionales respaldados por Teherán. En relación a esto, las Escrituras nos advierten sobre los tiempos de conflicto y guerra. El Evangelio de Mateo 24:6 nos dice: "Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin". Estas palabras nos recuerdan que, aunque vivamos en un mundo marcado por conflictos, Dios tiene el control del destino final de la humanidad. En cuanto al actuar de los líderes, la carta a los Romanos 12, 17-18 enseña: "No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres". Este pasaje nos invita a buscar la paz, a pesar de las circunstancias, confiando en que la justicia divina prevalecerá. Mi reflexión personal sobre este texto y la situación es que la violencia y la venganza nunca son la respuesta correcta,
incluso cuando las circunstancias parecen exigirla. Como cristianos, debemos orar por la paz y por la resolución pacífica de los conflictos, confiando en que Dios guiará el camino hacia la justicia y la reconciliación. El origen del dron que atacó Tel Aviv provino de Yemen, a una distancia aproximada de 1.600 kilómetros. Un oficial militar israelí comunicó que el dron fue avistado por el Sistema de Protección Aérea de Israel. Sin embargo, no fue neutralizado debido a un error humano. La defensa no es invulnerable, expresó el portavoz Hagar a los periodistas, subrayando que se están fortaleciendo las patrullas aéreas y la protección del espacio aéreo en toda la nación. Añadió que se está investigando el incidente para mejorar la seguridad y garantizar mayor protección a los ciudadanos de Israel. Además, Israel investiga si el incidente en Tel Aviv está relacionado con otro ataque de vehículos aéreos no tripulados. Las autoridades informaron que un segundo dron, que se aproximaba desde el este, fue interceptado cerca de la frontera israelí. La Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden fue notificado del ataque con dron en Tel Aviv, generando nuevas preocupaciones sobre las capacidades de los Houthis. Estos insurgentes afirman que sus ataques hacia Israel y otros objetivos occidentales en la región son en apoyo a Gaza. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos niegan estas declaraciones, señalando que los ataques, especialmente a barcos en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, han obstaculizado la ayuda humanitaria en Yemen y Sudán. Las autoridades israelíes evitaron emprender acciones masivas contra los Houthis en Yemen hasta el ataque en Tel Aviv. El sábado por la tarde, aviones de combate israelíes fueron avistados sobrevolando Yemen, desencadenando un incendio en el puerto de Jodeida, probablemente causado por la ignición de combustible. Según el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, el incendio en Jodeida es visible en toda la región y su importancia es clara. Gallant afirmó: "Nos han atacado en más de 200 ocasiones, y cuando un ciudadano israelí resultó herido por primera vez, respondimos con un contraataque. Seguiremos haciéndolo cuando sea necesario". A pesar de que el ataque en Tel Aviv limitó la capacidad de respuesta de Israel, las represalias en Yemen no marcarían un cambio significativo en el conflicto regional. Según Dani Citrinovic, un exfuncionario de inteligencia israelí, la única forma de poner fin a la guerra es mediante un alto el fuego entre Israel y Hamas en Gaza. Sin embargo, también reconoció que el conflicto sigue siendo complejo y difícil de resolver sin un cese al fuego. El ataque aéreo en Yemen demuestra la firme disposición de Israel para contrarrestar las amenazas externas. Desde una perspectiva estratégica, la operación sirve como una advertencia contundente para otros grupos respaldados por Irán, señalando que Israel no titubeará en actuar con firmeza ante cualquier amenaza a su seguridad. La destrucción de infraestructuras clave en Jodeida afectará tanto la economía yemení como la asistencia humanitaria, lo que podría agravar la ya crítica situación en la región. Desde una perspectiva diplomática, la acción de Israel resalta las tensiones intrincadas entre las potencias regionales y globales. A pesar de la comunicación con Washington, la operación se realizó sin intervención militar directa de Estados Unidos, subrayando el frágil equilibrio entre alianzas. La respuesta de Irán y sus aliados, como los Houthis, complica aún más el panorama, mientras prometen mantener la resistencia y tomar represalias. Este conflicto refleja una amenaza creciente para la seguridad regional y la paz mundial, ya que involucra a múltiples actores estatales y no estatales. Un ataque más amplio podría desencadenar un ciclo de violencia impredecible, poniendo en riesgo la estabilidad de la región. En resumen, el bombardeo aéreo de Israel en Jodeida representa una escalada importante en Oriente Próximo, destacando la interacción de factores geopolíticos, militares, económicos y psicológicos. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, Mateo 5:9. La violencia y los ataques militares, como se describe en este texto, solo llevan a más sufrimiento.
Este versículo nos recuerda que la verdadera paz proviene de quienes trabajan por reconciliación y diálogo, no por la fuerza. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, Romanos 12:17. Aunque Israel responde a ataques como una medida de defensa, el ciclo de represalias puede ser difícil de detener. Este versículo nos llama a evitar el mal y buscar soluciones que beneficien a todos. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, Mateo 5:6. Las injusticias que sufren muchas personas en conflictos armados a menudo quedan sin resolución. Sin embargo, la Escritura promete que la justicia de Dios finalmente se cumplirá. En un mundo lleno de conflictos y divisiones, el llamado de las Escrituras es claro: debemos buscar la paz y la reconciliación. Las guerras y las represalias perpetúan el dolor y la destrucción, afectando no solo a los combatientes, sino también a los civiles inocentes atrapados en medio de estos enfrentamientos. La situación en Oriente Próximo es compleja, y aunque las medidas de defensa son comprensibles, es crucial recordar que la paz no llegará a través de más violencia. Como seguidores de la justicia divina, debemos abogar por soluciones pacíficas, orando para que los líderes mundiales encuentren un camino hacia el entendimiento y la armonía. El panorama geopolítico actual está profundamente influenciado por una serie de conflictos que abarcan diversas regiones del mundo, desde Oriente Medio hasta Europa del Este, y que han marcado el ritmo de las relaciones internacionales en las últimas décadas. Los conflictos, ya sean armados o diplomáticos, no solo afectan a las naciones directamente involucradas, sino que también tienen repercusiones de largo alcance que alteran el equilibrio de poder global, generan inestabilidad económica y provocan crisis humanitarias. A medida que la interconectividad global ha avanzado, también lo ha hecho la capacidad de los conflictos locales para impactar en la seguridad y la economía a nivel mundial, haciendo de la estabilidad geopolítica un reto cada vez más difícil de alcanzar. En las últimas décadas, los conflictos han sido una constante en el ámbito internacional, y su naturaleza ha evolucionado de enfrentamientos convencionales entre estados a formas más complejas y multifacéticas de guerras asimétricas, insurgencias y conflictos híbridos, donde actores no estatales juegan un papel central. Organizaciones insurgentes, grupos terroristas y milicias armadas han ganado protagonismo en regiones estratégicamente importantes como Oriente Medio, el Cuerno de África y el sur de Asia. Estos actores, respaldados a menudo por potencias regionales o internacionales, operan en un terreno donde las fronteras geográficas y políticas tradicionales han perdido relevancia. Como resultado, los conflictos ya no se limitan a batallas territoriales entre estados, sino que se extienden a los campos de la economía, la tecnología y la cultura, afectando profundamente a la estabilidad de las sociedades modernas. Uno de los ejemplos más notorios de cómo los conflictos internacionales afectan la estabilidad global es el conflicto en Oriente Medio. La región ha sido durante mucho tiempo un campo de batalla de intereses geopolíticos y económicos, particularmente debido a sus vastos recursos energéticos. Países como Irán, Arabia Saudita, Israel y Turquía han emergido como jugadores clave en la región, cada uno respaldando diferentes facciones en guerras civiles y disputas territoriales. El conflicto sirio, que comenzó en 2011, es uno de los ejemplos más dramáticos de la complejidad de la guerra moderna. Lo que inicialmente fue una revuelta popular contra el régimen de Bashar al-Assad rápidamente se transformó en una guerra civil de múltiples frentes, involucrando a actores internacionales como Rusia, Estados Unidos e Irán, cada uno persiguiendo sus propios intereses estratégicos. El caso de Yemen ofrece un escenario similar, donde la guerra civil ha derivado en una catástrofe humanitaria, exacerbada por la intervención de potencias extranjeras. La participación de Irán apoyando a los hutíes y de Arabia Saudita respaldando al gobierno yemení ha transformado el conflicto local en un tablero de ajedrez geopolítico. A pesar de las múltiples iniciativas de paz, la falta de resolución del conflicto ha tenido graves consecuencias no solo para la región, sino también para el comercio mundial, especialmente debido a la ubicación estratégica de Yemen en una de las principales rutas marítimas del mundo. En paralelo a los conflictos en Oriente Medio, Europa ha experimentado su propio conjunto de desafíos.
particularmente con la crisis de Ucrania que comenzó en 2014 y que se intensificó dramáticamente en 2022 con la invasión rusa. Este conflicto, aunque localizado en Europa del Este, ha tenido un profundo impacto en la política global, alterando las relaciones entre las grandes potencias y reconfigurando la seguridad en el continente europeo. La anexión de Crimea por parte de Rusia y el apoyo a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania desafiaron el orden internacional basado en normas y tratados, llevando a una respuesta unificada de sanciones por parte de la Unión Europea y Estados Unidos. El conflicto ucraniano también ha tenido repercusiones económicas globales, especialmente en los mercados energéticos. Europa, que durante mucho tiempo dependió en gran medida del gas y petróleo rusos, se ha visto obligada a buscar alternativas energéticas para reducir su dependencia de Moscú. Esto ha generado una dinámica compleja de alianzas, en la que países como Estados Unidos, Qatar y Noruega han aumentado su papel como proveedores de energía para el continente europeo. Además, la guerra en Ucrania ha acelerado el desarrollo de políticas de seguridad energética, impulsando la transición hacia fuentes de energía renovables como parte de un esfuerzo para diversificar las fuentes de suministro y reducir la vulnerabilidad ante futuras crisis geopolíticas. En otro frente, el conflicto entre Estados Unidos y China, aunque no ha derivado en enfrentamientos armados directos, ha desencadenado una serie de tensiones geopolíticas y económicas que también amenazan con alterar la estabilidad global. La competencia tecnológica entre estas dos superpotencias, así como las disputas comerciales y territoriales en el mar de China Meridional, han intensificado una nueva guerra fría que tiene implicaciones profundas para el orden mundial. Mientras que Estados Unidos busca mantener su liderazgo global, China ha desplegado una estrategia de expansión económica y militar a través de iniciativas como la Franja y la Ruta, que le permite ganar influencia en regiones claves como Asia, África y América Latina. En este contexto, el concepto de seguridad se ha ampliado para incluir no solo la defensa territorial, sino también la seguridad económica, energética y cibernética. Los ciberataques, la desinformación y el espionaje industrial son ahora herramientas clave en el arsenal de los estados y actores no estatales en su búsqueda de ventajas estratégicas. La guerra cibernética, en particular, ha emergido como una nueva forma de conflicto que no reconoce fronteras y que puede tener un impacto devastador en las infraestructuras críticas de las naciones. Además de las consecuencias geopolíticas y económicas, los conflictos internacionales también tienen un profundo impacto humanitario. Las guerras generan desplazamientos masivos de población, provocan crisis de refugiados y aumentan la vulnerabilidad de las comunidades afectadas. En el caso de Siria, más de 6 millones de personas han sido desplazadas internamente, mientras que millones más han buscado refugio en países vecinos y en Europa. Esta crisis migratoria ha tenido un impacto significativo en las políticas internas de muchos países, generando tensiones sociales y políticas, especialmente en Europa, donde el aumento de la inmigración ha alimentado el auge de movimientos populistas y nacionalistas. La respuesta de la comunidad internacional a estos conflictos ha sido variada y, en muchos casos, insuficiente. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las Naciones Unidas, las potencias regionales y globales, la falta de voluntad política para resolver estos conflictos de manera pacífica ha perpetuado ciclos de violencia e inestabilidad. Las intervenciones militares, aunque a menudo presentadas como soluciones rápidas, no han logrado estabilizar las regiones en conflicto y, en muchos casos, han exacerbado las tensiones. Los conflictos internacionales no son fenómenos aislados, sino eventos profundamente interconectados que tienen repercusiones a nivel regional y global. A medida que el mundo se vuelve más interdependiente, los efectos de estos conflictos se amplifican, afectando no solo la estabilidad política y económica de las naciones involucradas, sino también la seguridad y el bienestar global. En este contexto, la comunidad internacional se enfrenta al desafío de encontrar soluciones diplomáticas y sostenibles que puedan reducir las tensiones y promover la paz en un mundo cada vez más complejo y conflictivo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like.
Ahora puedes dejar tu comentario.